Bien, continuando con las ideas del día de ayer, ¿sale? Nosotros hemos trabajado en la clase pasada con los sistemas de números. Sistemas de numeración, ¿sale? O conjuntos de números o simplemente los buenos amigos, los grupos numéricos. No sé, llámenlo como se les dé la gana, pero el chiste es que lo entiendan, ¿de acuerdo? Y entonces hablamos de una serie de conjuntos de números que son los naturales, que los naturales están contenidos todos en los números enteros, que los enteros a su vez están contenidos en los racionales, ¿de acuerdo? Y si esto los juntamos con los irracionales, obtenemos el conjunto de los números reales, que son con los que vamos a estar trabajando todo este curso, ¿de acuerdo? Ya no nos extendemos ni a los complejos ni a otros conjuntos de numeración, porque pues la idea que tenemos es trabajar solamente con funciones en una que tomen valores y que devuelvan valores dentro de los números reales. ¿De acuerdo? Por eso es que ya no nos extendemos en la teoría, ¿de acuerdo? Por lo cual esto significa que al hecho de tener o de calcular una raíz de un número cualquiera X, donde X es menor que cero, es decir, un número negativo, que queremos calcular la raíz, negamos la existencia. Decimos que eso no es posible, porque nos quedamos viviendo en el conjunto de los números reales, ¿de acuerdo? Y la clase pasada también comentamos que mientras nosotros tomemos valores particulares, estaremos dentro del ámbito de la aritmética. Aritmética, ¿sale? Cuando tenemos valores particulares. Cuando tomamos valores o números en lo general, es decir, decimos que un símbolo representa un número sin conocer explícitamente su valor, decimos que estamos en el ámbito del álgebra, ¿de acuerdo? ¿Sale? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la fórmula área es igual a pi por radio al cuadrado, ¿vale? El hecho de no definir quién es el valor del radio, ¿de acuerdo? Nos hace que estemos en presencia de una estructura algebraica, ¿de acuerdo? Esta fórmula es una generalización de todas las áreas de cualquier circunferencia, ¿de acuerdo? Es decir, ¿cuánto vale el área del círculo? Pi por radio al cuadrado. Cuando nosotros lo particularizamos, ¿sale? Es cuando pasamos al ámbito de la aritmética. Cuando nosotros decimos, ¿cuánto vale el área de un círculo con radio igual a 5? ¿Sale? Estamos particularizando la operación y entonces regresamos a la existencia de la aritmética, ¿de acuerdo? Ahí es cuando diríamos área igual a pi por 5 al cuadrado. Lo que estamos aquí en presencia, pues son estamos en presencia de operaciones aritméticas. Tenemos una potencia, tenemos un producto y podemos hacer los cálculos y tener el valor particular, ¿de acuerdo? En este caso, pues es 25 pi porque me da flojera hacer la multiplicación, ¿sale? Pero la idea es esa, o sea, cuando nosotros colocamos valores a símbolos que representan números, nos estamos yendo hacia el área de la aritmética. La idea de trabajar las cosas en álgebra es que nos permite trabajar las expresiones en lo general para obtener resultados que a veces no son visibles en el área particular. De aquí que el álgebra, ¿sale? Nos permita trabajar expresiones a través de las mismas operaciones que hay en la aritmética, respetando las diferentes propiedades, ¿de acuerdo? En particular son 9 propiedades, si no estoy mal. 9 propiedades las que se tienen, ¿de acuerdo? Para los números en lo general, tenemos las propiedades de la suma y del producto, ya que en el campo de los números solamente existen esas dos operaciones.
Todas las demás son derivadas de operaciones que tienen que ver con sumas o productos o de sus inversos, ¿de acuerdo? ¿Salen? Las que tenemos son la propiedad conmutativa, ¿sale? Dados dos números, vamos a trabajar con tres números, con A, B y C, números reales. La propiedad conmutativa te dice que A más B es igual a B más A. Y en el producto también se tiene esta propiedad. La propiedad conmutativa en el producto es que A por B es igual a B por A. De hecho, esta regla de conmutatividad en el producto es una de las más conocidas. Rara vez les dicen que se llama, que es la propiedad conmutativa, pero siempre se los mencionan como rezo, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. Bueno, esto es lo que nos está tratando de decir. El orden de los factores no altera el resultado. 2 por 5 es lo mismo que 5 por 2. En ambos casos nos sigue dando 10. Pero esto también se preserva en la suma, ¿de acuerdo? Que es esa propiedad conmutativa. Tenemos la propiedad asociativa. Asociativa. La propiedad asociativa nos dice que A más B más C, ¿de acuerdo? Es equivalente a A más B más C. Y también se cumple en el producto. A por B y luego por C es igual a A por B por C. ¿Sale? Y aquí está, no se nota tanto que trata de decirnos. Sin embargo, hay que entender, ¿sale? Que la suma y el producto son operaciones que se entienden como operaciones binarias, ¿de acuerdo? ¿A qué nos referimos con un sentido binario de la operación? Significa que nada más podemos hacer la operación de 2 en 2 elementos, ¿sale? Cuando ustedes empiezan a hacer multiplicaciones, por ejemplo, dicen 2 por 3, 6 por 5, 30. ¿Vale? No hacen 2 por 3 por 5, 30. ¿De acuerdo? Primero hacen el producto de dos de ellos y el resultado ya lo operan con el tercero. ¿De acuerdo? Igual con la suma van sumando de dos en dos elementos. Es 5 más 7, 12 más 6, 18. Pero primero tuvieron que sacar el resultado de dos de ellos. ¿Sale? Esta propiedad asociativa junto con la propiedad conmutativa nos permite hacer operaciones relativamente más sencillas si las sabemos aplicar, ¿de acuerdo? Un ejemplo muy sencillo. 5 por 7 por 2. Eso es 70, ¿de acuerdo? La forma más simple de hacerlo pues, es primero conmutar con el 7. 5 por 2 por 7, ¿de acuerdo? Y asociarlo de esta forma. 5 por 2 es 10, por 7 es 70, ya. Esto se hace de manera un poquito instintiva para algunos de ustedes, ¿de acuerdo? Pero tiene su fundamento en estas dos operaciones, ¿sale? Bien. Además de la propiedad asociativa y conmutativa, tenemos dos elementos. El inverso aditivo, ¿sale? Y el inverso multiplicativo. El inverso aditivo, ¿sale? Dice que para todo número A en los reales, existe un elemento llamado menos A, que también está en los reales, tal que A más menos A es igual a 0. ¿De acuerdo? Y este elemento, ¿sale? Cuando nosotros
colocamos un número con un signo de menos, es lo que nos permite crear o definir la resta. Pero la resta es una consecuencia de la suma. Por otra parte, el inverso multiplicativo nos dice que si A está en los reales con A diferente de 0, ¿sale? Existe un número llamado, y aquí hay varias formas de llamarlo, ¿de acuerdo? Vamos a colocarlo como 1 entre A, ¿sale? Que también está en los reales, tal que A por 1 entre A es igual a 1. ¿De acuerdo? Esto lo que nos hace es llevarnos todas las sumas a 0, o es posible que a todo número lo cancelemos con su inverso aditivo y que a todo número diferente de 0 lo cancelemos con su inverso multiplicativo. ¿Y por qué es importante que nos dé 0 en la suma y que nos dé 1 en la multiplicación? Porque tenemos un elemento que se llama neutro aditivo. Y el neutro multiplicativo. ¿De acuerdo? ¿Qué es el neutro aditivo? Bueno, pues existe el 0 en los reales, tal que cualquier número más 0 nos da el cualquier número. Es decir, es un número que al sumarlo a cualquier cosa, pues nos da lo mismo. Eso hace el neutro aditivo. Lo mismo para el neutro multiplicativo. ¿Cuál es el neutro multiplicativo? 1. Exacto. Existe un 1 en los reales, tal que A por 1 es igual a A. ¿Sale? Bien. Con estas con estas 8 reglas, ¿de acuerdo? ¿Sale? Tenemos todas las estructuras que se pueden formar para la suma. Todas esas cosas que ustedes pueden hacer con la suma, ¿sale? Están resumidas, o bueno, se desprenden de estas 4 propiedades. Y todas las cosas que ustedes pueden hacer con los productos, potencias, raíces, demás, vienen generadas con estas cosas, ¿de acuerdo? Con estas 4 reglas. Con las propiedades conmutativa, asociativa. Primero van los neutros y después van los inversos. En ese orden debe de ser realmente estructurado para que tenga sentido hablar después del 0 y del 1, ¿de acuerdo? Nada más que a mí se me fueron las cabras, pero en realidad primero se define el neutro y después el inverso. Sin embargo, si se dan cuenta, ustedes pueden trabajar con el producto por un lado y por la suma de otro lado y no tienen ningún problema. Cada una vive en su mundo, ¿sale? En estos momentos no existe una propiedad, o sea, o no hemos definido nada que nos permita juntarlos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se juntan? Con una propiedad que nos reúne la suma con el producto, que es la propiedad distributiva. ¿De acuerdo? ¿Qué es la propiedad distributiva? Nos dice que A por B más C, y aquí es la primera vez que tenemos una propiedad que incluye producto y suma, ¿sale? Observen que todas estas nada más tenían sumas y todas estas nada más tenían productos. La propiedad distributiva lo que nos permite hacer es decir, bueno, pues esto es A por B más A por C. Y esta propiedad es la que nos reúne o lo que nos permite trabajar con sumas y con productos al mismo tiempo. Y con esto creamos la estructura numérica y tenemos todo el conjunto de operaciones.
cuando los matemáticos empiezan a hablar de objetos y de espacios numéricos o espacios de funciones o cualquier objeto que traten de trabajar, ¿de acuerdo? Lo primero es que definen una operación y tratan de ver la existencia de estas propiedades. Es decir, que la operación que estén definiendo sea conmutativa, sea asociativa, tenga un neutro, tenga un inverso. Si le pueden empujar una segunda operación, ¿sale? Generalmente la llaman producto y ven que también cumpla con esos elementos. Y por último, ven si tiene una propiedad distributiva. Cuando todo eso sucede, lo que estás en presencia es en un conjunto de elementos que tienen propiedades muy útiles para poder manipularlos. Los números reales cumplen con esa propiedad porque tienen dos operaciones y una propiedad distributiva y cumplen con todas estas propiedades. En general no se ve, pero por ejemplo, si ustedes toman el conjunto de funciones, ¿sale? Y le aplican la operación derivada, ¿de acuerdo? Resulta que sí se comporta bien hasta cierto grado. No logra cumplir con todas estas, ¿sale? Entonces, casi cualquier cosa puede ser una operación, casi cualquier objeto puede ser lo que consideramos un elemento del espacio, pero no siempre cumplen con todas estas. Los reales tienen la propiedad de cumplir con casi todo lo que se les ocurre, ¿de acuerdo? Y como lo cumplen, son muy fáciles de manipular. En principio, obviamente esa facilidad de manipulación pues depende de la práctica y de la habilidad que vayamos desarrollando, ¿de acuerdo? Pero con todo esto, ¿sale? Pueden desarrollar cualquier elemento algebraico, aritmético y demás. Algo muy importante, mándeme, ¿tienen alguna duda? No. No, profesor. No, profe. Ok, a ver. Una cosa importante es que al tener un símbolo de igualdad, estas propiedades se cumplen en ambos sentidos. Es decir, se cumple de aquí hacia acá, pero también se cumple de aquí hacia acá. Esto no tiene mucho sentido, salvo que en algunas cosas nos dicen, pues, no sé si tuvieron un profesor de prepa que les decía, hay que sumar un cero inteligente. Decía, si ustedes le suman cero, ¿sale? Lo pueden descomponer en una parte positiva y una parte negativa. ¿Por qué? Porque el inverso aditivo eh, lo pueden dirigir en ambos sentidos. O cuando les decían, tú tienes hay que multiplicar por un 1 inteligente. Y lo que hacían era poner cosas como estas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el inverso multiplicativo lo permite. ¿Sale? Em, el neutro aditivo también cuando decían, pues tenemos A, vamos a sumarle un 0 y después lo descomponían de esta forma. ¿Vale? Están combinando esas dos propiedades. ¿De acuerdo? Y esta propiedad distributiva es fabulosa porque en realidad es la que les permite desarrollar dos temas muy importantes dentro del área del álgebra. Con la propiedad distributiva en este sentido, desarrollan a lo que le llaman productos notables, ¿de acuerdo? Pero si la llevan en sentido contrario, eso se llama factorización. ¿Sale? ¿De qué se tratan los productos notables y de qué se trata la factorización? Un producto notable es cuando tú tienes un producto que está multiplicando cosas, reconoces la estructura y a partir de la estructura tú ya puedes definir cuál va a ser el resultado. Esa es la idea del producto notable. La ventaja de los productos notables es que si tú no sabes cuál es el resultado del producto notable, puedes irte a la base, es decir, realizar el producto con calma, ¿de acuerdo? En la factorización se trata de agrupar una serie de expresiones aritmético-algebraicas, ¿de acuerdo?
¿sale? Es decir, tienes pedacitos separados por signos de más o de menos, es decir, tienes cosas que se están sumando o restando, y lo que tú tratas es de transformarlos en una expresión reducida a través de productos como objetivo. La idea de los productos notables y de la factorización es que tú desarrollas productos notables para buscar inversos aditivos y cancelar cosas. Si ya desarrollaste productos notables y no encuentras inversos aditivos para cancelar cosas, entonces factorizas para buscar inversos multiplicativos y cancelar cosas. Ese es el espíritu de lo que se busca en el álgebra, ¿de acuerdo? ¿Sale? Pero esto se permite también en la aritmética. Esa es la idea de trabajar con álgebra. Más o menos, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profesor. Todo bien. Esto, perdón, estos dos campos de la matemática son sumamente importantes. Una vez que ustedes desarrollan la aritmética para poder hacer operaciones y el álgebra para poder generalizar las operaciones, ¿de acuerdo? Lo que sigue es que aprendan un poco de geometría, ¿de acuerdo? De la geometría sale. De la geometría nos interesa el estudio de las formas, ¿de acuerdo? Y generalmente se van a estudiar algunas formas en particular, ¿de acuerdo? Nos interesan las líneas. Dentro de las líneas nos interesan las rectas. ¿Por qué? Porque al estar rectas son más fáciles de controlar, ¿de acuerdo? ¿Sale? Se analizarán los ángulos, ¿de acuerdo? Y en particular se estudiarán algunos ángulos y se les dará nombres, ¿de acuerdo? Tendremos los ángulos agudos, los obtusos, los rectos, los llanos, ¿de acuerdo? Y demás. Se les dará medida y demás. Y se estudiarán en general las formas, ¿de acuerdo? Dentro de las formas nos van a interesar las formas con lados rectos. Dentro de los lados rectos nos entrarán las formas cerradas. Y esas formas cerradas con lados rectos los vamos a llamar polígonos. Dentro de los polígonos tenemos un montón de polígonos. Podremos calcular los polígonos cerrados, perdón, los polígonos que llamaremos regulares, cuando todos sus lados son iguales y sus ángulos internos son iguales. Pero dentro de los polígonos se hará un estudio de los polígonos más simples. Las figuras cerradas más simples que pueden estudiar son los triángulos. ¿De acuerdo? Dentro de los triángulos se estudiarán principalmente los triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos tienen un lado recto y cumplen con el teorema de Pitágoras. ¿Sale? Y a partir de esto, pues vamos a desarrollar todo lo que vamos a conocer como trigonometría. Si bien la trigonometría hace un estudio en general de los triángulos, nosotros estamos acostumbrados a que la trigonometría se centre principalmente en los triángulos rectángulos, pero en realidad esta área nos va a desarrollar todo tipo de estudios sobre los triángulos. Cuando tú tienes un polígono regular, tienes formas de calcular áreas y perímetros. Cuando es irregular, ¿sale? Lo que haces es subdividirlo en triángulos y a partir de ahí analizarlos. ¿De acuerdo? Si tú juntas la geometría
con el álgebra. ¿Sale? Obtienes una nueva área de las matemáticas llamada geometría analítica. ¿De acuerdo? En tu geometría analítica, tú agarras y generalizas las posiciones de los diferentes puntos en una figura geométrica a través de un plano para decir su posición de manera algebraica. ¿De acuerdo? Eso es lo que se hace en geometría analítica. Se enfoca principalmente en el estudio de líneas, ¿sale? Y de figuras cónicas. Y las cónicas se van a dividir en circunferencia, parábola, elipse y las hipérbolas. ¿Sale? Bien. Cuando tú tienes todos estos conocimientos, tú tienes los elementos suficientes para entrar al estudio de funciones. ¿Sale? Y con el estudio de funciones y todo lo que hemos hablado anteriormente, tú reúnes los elementos para hablar de que tienes conocimientos de precálculo. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos conocimientos que ahorita hemos dado una idea, digamos, básica de lo que son los números y de cuáles son sus propiedades y de qué otros elementos deben de conocer, ¿sale? Cuando tienes todos estos conocimientos, puedes entrar directamente a estudiar cálculo porque ya tienen las nociones completas de precálculo. ¿De acuerdo? Y es lo que se espera de ustedes cuando hicieron su examen de admisión, que reúnan todos estos conocimientos. Y en principio ya deberían de conocer cálculo porque es parte de su examen de admisión. Entonces la idea es ir un poquito más allá, por lo cual este curso se va a centrar la primera parte en revisar o asentar estos conocimientos de lo que estamos hablando aquí, ¿de acuerdo? Dar una idea rápida para que tengan un recordatorio y después continuar con el análisis de funciones para entrar propiamente a cálculo, ¿de acuerdo? Ese es el camino que vamos a seguir, ¿sale? No sé si tengan alguna duda, pregunta. No, profe. Todo bien. Ok, perfecto. Bien. Bueno, entonces vamos a detenernos hasta aquí.